Y nos dice esta porción de la Sagrada Escritura, hermanos, que fue por obra del Espíritu Santo que María quedó encinta. Fue por obra del Espíritu Santo y no por obra de ningún hombre. Fue Dios, el Espíritu Santo, quien se encargó de este plan, quien obró la obra en el cuerpo de María. ¿Cómo es el tema de esta mañana? Creemos en la plena deidad de Jesucristo y en la plena humanidad de Jesucristo. Ya hemos hablado sobre esto en otras oportunidades, solo que hoy vamos a ampliar un poquito más. Para mí siempre el enemigo número uno es el tiempo, que como que a muchos no les parece que yo tome un poquito de tiempo de más, pero el tema es profundo y yo voy a procurar hacerlo en el tiempo reglamentario. No quiero pasarme mucho, pero sí quiero aclarar ciertas cosas en este tema. Desde el mero principio hay problemas. Desde el mero principio hay algo que debemos de aclarar y explicar para cada uno de ustedes. Por ejemplo, si yo les pregunto qué es la deidad, estoy seguro que muy poquitos lo saben. Creemos en la plena deidad de Cristo, pero ¿qué es la deidad? Quiero decirles que la palabra deidad es una palabra solo aplicable a Dios. Solo se aplica a nuestro amado Señor Jesucristo, a nadie más. Entonces, cuando decimos creemos en la plena deidad de Jesucristo, ¿qué queremos decir? Que Él es Dios. Que Él es Dios. Creo que solamente existe un solo versículo donde se habla de la palabra deidad, y esta es en Colosenses 2:9. Si ustedes ven en Colosenses 2:9 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿De quién está hablando ahí? De nuestro Señor Jesucristo. Porque en Él habita corporalmente, quiere decir, en su cuerpo. En Él habita corporalmente toda, no la mitad, no 50%, en Cristo habita toda la plenitud de la deidad. Puede haber algunas palabras que se refieran, según la Biblia, hablando de deidades. Pero la palabra deidades no es una palabra que se aplica a Jesucristo, sino a los dioses paganos. Algo que quiero explicar también desde el mero principio en esta mañana, mis amados hermanos, es que todo nombre divino se escribe con letra mayúscula. No todos saben eso, porque algunos resultan escribiendo el nombre de Dios con D minúscula. Usted nunca debe de escribir el nombre de Dios con D minúscula, porque está haciendo de Dios un pequeño Dios, un Dios de segunda clase, un Dios falso. El nombre de Dios se escribe D mayúscula. Cuando escriba la palabra Biblia, escríbala con B mayúscula. Cuando escriba el nombre de Jesucristo para decir Hijo de Dios, no escriba con H minúscula. Hijo se escribe con mayúscula para referirse a Jesucristo. Esto es muy importante, mis amados, saber.
saberlo, mis amados hermanos, porque es divino. Todo lo que es divino se escribe con letra mayúscula. Entonces, quiero decirle que hay muchas sectas, muchas religiones que malentienden la verdad y la humanidad de Cristo. Por ejemplo, leamos en Juan 1:1 y veamos qué dice. En Juan capítulo 1 y verso 1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Quién es el Verbo aquí? Jesucristo. Porque dice en el versículo 14: y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ustedes, amados hermanos, conocen la Biblia, la versión Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová. Creo que fue el año pasado o el año antepasado que dije que la Biblia, versión Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová, es basura. Ninguno de ustedes debe tenerla, porque esa falsa Biblia denigra a Dios. Hace que esa Biblia diga lo que ellos creen acerca de Jesús. Ya hemos visto en nuestro texto, Juan 1:1, lo que significa, ¿verdad? Pero oigan bien lo que dice la Biblia, versión Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová. Dice así: en el principio, en el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. ¿Hayan errores ustedes ahí? Hay dos errores graves en ese texto de la Biblia de los Testigos de Jehová. Porque oigan bien, en el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. Dos errores hay ahí. ¿Quieren que se los diga? En primer lugar, ponen artículo indefinido, y el verbo era un Dios, artículo indefinido. El segundo error es que ponen Dios con D pequeña, y el verbo era un Dios con D pequeña. Así lo escriben ellos en su Biblia. Así que, mis amados hermanos, Mateo 1, del 18 en adelante, y Juan 1:1 y verso 14, ahí habla de una doctrina que quizás muy pocas veces hemos predicado sobre eso, y creo que ustedes muy pocas veces habrán oído sobre esta doctrina, porque de esas dos citas que hemos dado, ahí habla de la unión hipostática. Esa es una palabra no muy conocida entre nosotros. Pero les pregunto a ustedes, ¿han oído algo? ¿Qué es la unión hipostática? En este pasaje de Mateo 1:18-25 y Juan 1:1, ahí habla de la unión hipostática. ¿Qué es eso? La unión hipostática es la unión de las dos naturalezas, la deidad y la humanidad. Tal como el tema lo dice, unión hipostática es cuando se unieron las dos naturalezas, la humana y la divina. A eso se le llama unión hipostática. O sea,
que en Cristo hubo dos naturalezas mientras caminaba sobre esta tierra. Era hombre y era Dios. Pero algunos han creído que Jesucristo era un 50% Dios y un 50% hombre. ¿Creen ustedes eso? Digan no. Correcto. Jesucristo era, cuando anduvo en la tierra, era 100% Dios y 100% hombre. Esa es la verdad que en esta mañana debemos de aclarar. Pero hay algo aquí, algo oscuro que ustedes también tienen que conocer esta mañana, mis amados hermanos. Cuando el tema dice creemos en la plena deidad de Cristo y en la plena humanidad de Cristo, ustedes saben que la humanidad es una humanidad pecaminosa y caída. Entonces, la humanidad que Cristo obtuvo no es la humanidad caída de Adán y Eva. No es la humanidad pecaminosa del hombre. ¿Por quién fue engendrado Jesús? Por el Espíritu Santo. Y no fue engendrado por el hombre. Porque esto que voy a decir ahorita ya lo expliqué en el pasado, pero para refrescar sus memorias lo voy a decir. Todo hombre nace con 46 cromosomas, 23 del padre, 23 de la madre, ¿no es cierto? No sé cuántos de ustedes saben eso. Pero todos los hombres tienen 46 cromosomas, pero Jesucristo ¿cuántos tenía? 23. ¿Por qué? Porque si Cristo hubiera sido engendrado por hombre, hubiera tenido las 46 cromosomas y hubiera sido un hombre común y corriente, tal como somos nosotros. Vean por favor lo que dice Gálatas 4:4. En Gálatas capítulo 4 y versículo 4 leemos: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido ¿de quién? Nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Por qué Pablo dice que Cristo fue nacido de mujer? Porque cuando hay relación entre hombre y mujer, y nace ese ser, el que tiene la semilla del pecado es el hombre y no la mujer. Es el hombre quien tiene la semilla, la esencia de lo que es pecado. Cuando el hombre engendra, está engendrando también el mal y el pecado. Y Jesucristo nació con una naturaleza inmaculada, con una naturaleza sin pecado. Entonces el hombre no participó en la persona de Jesucristo. Pero la mujer también nació bajo un estado de pecaminosidad. La mujer también es descendencia de Adán, pero no es la mujer la que infecta de pecado, sino el hombre. Veamos lo que dice en el libro de los Salmos, en el capítulo 51 y verso 5. ¿Qué es lo que afirma el profeta David? O rey David. El rey David dice: he aquí en maldad he sido formado,
y en pecado me concibió mi madre. Y esa es la naturaleza caída y pecaminosa de todo ser humano. La creencia de los católicos es que también nació sin pecado, María Inmaculada, pero María tuvo madre, tuvo padre humano. El único ser en el mundo fue Jesucristo, que nació inmaculado, sin pecado. Pero si ustedes ven también, mis amados hermanos, en el Salmo 58:3 se afirma que explique la palabra inmaculado. Inmaculado quiere decir sin mancha. Inmaculado sin mancha. No hay mancha de pecado. Ahí no hay mancha de pecado. Eso quiere decir inmaculado. En el libro de los Salmos, capítulo 58 y verso 3 dice: se apartaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. ¿De qué está hablando ahí el salmista David? De la condición pecaminosa del hombre cuando nace. Pero Cristo nació, hermanos, sin pecado. Vuelvo a repetir, es el hombre quien transmite el pecado, no es la mujer. Y el hombre es así, mis amados hermanos, un ser humano de la descendencia de Adán, una naturaleza pecaminosa y caída, una naturaleza adámica. Miren lo que dice Romanos capítulo 3, cómo describe el apóstol Pablo al ser humano en este mundo. Romanos 3, verso 10, dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron. A una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Así es la condición humana del hombre. No hay ni siquiera uno en este mundo lleno de maldad y lleno de pecado, no hay ni siquiera uno. Dice la palabra del Señor. Hermanos, hay muchas personas que creen todo lo contrario acerca de la persona de Jesucristo. Ustedes saben que existe la iglesia sabática, ¿verdad? La iglesia adventista. Qué bonitos los himnos, hermanos, que tiene la iglesia sabática. Qué bonitos los himnos que tienen. Pero, ¿saben ustedes qué creen los sabáticos? Les voy a leer algo que escribió la fundadora, Elena White. Oigan lo que dice Elena White acerca de la persona de Jesucristo. En sus venas corría la carga temible de una herencia manchada, mala sangre y maldad heredada. Eso creen ellos de Jesús. En su humanidad, Cristo participó de nuestra naturaleza pecaminosa y caída. Cristo no consumó la propiciación vicaria cuando derramó su sangre en la cruz. Grabemos este hecho para siempre en nuestra mente, dijo Elena White. Es imposible concluir que en la cruz se obró una completa expiación por el pecado. Eso es lo que creen los sabáticos. Entonces, usted nunca debe ir ahí y nunca debe de hacerse sabático, porque se convierte
en un sectario, en un enemigo de la palabra de Dios, en un falso. Ellos son cristianos. Entonces, hermanos, tiene mucho que ver lo que creemos con lo que hacemos con nuestra vida. Entonces, nosotros debemos de abrazar la verdad de la palabra de Dios. Algo más importante que quiero decir en esta mañana es, ya hablamos de la unión hipostática, que quiere decir la unión de dos naturalezas, humana y divina. Pero de la unión hipostática se formó la persona teoantrópica. Esta palabra ya la he mencionado en otras ocasiones. ¿Se recuerdan qué quiere decir eso, hermanos? Jesucristo, la persona teoantrópica. ¿Ustedes saben lo que quiere decir teos? Teos quiere decir hombre. Y antropos, hombre. Entonces, cuando decimos que Jesucristo es la persona teoantrópica, lo que queremos decir es que Jesucristo es el Dios hombre. Y Jesucristo, una vez hecho hombre, al tomar forma humana, tomó la forma de hombre. ¿Qué pasa con el cuerpo de Cristo? Es la persona teoantrópica por toda la eternidad. Porque en 1 Juan capítulo 3 y versículo 2 dice el apóstol Juan que le veremos tal como Él es. Allá en el cielo, cuando nos encontremos con Jesucristo, vamos a ver su rostro tal como era aquí en la tierra. Vamos a ver sus manos heridas con los clavos, porque su persona teoantrópica es una persona indisoluble. Una vez hecho hombre, será hombre por toda la eternidad. Gloria a Dios por eso, mis amados hermanos. Pero, digamos, ¿cuáles son las características humanas de Cristo? Primero, ¿por qué Jesucristo se hizo hombre? ¿Por qué Jesucristo tuvo que unir la deidad con la humanidad? ¿Por qué se dio la unión hipostática? En primer lugar, para revelar a Dios. Por eso se dio la unión hipostática, para revelar a Dios. Jesucristo es la esencia de Dios. El que me ha visto a mí, dijo Jesús, ha visto al Padre. Una razón más por qué Dios quiso tomar forma humana es para redimir al mundo. Porque Cristo, como el Verbo incorpóreo, no tenía cuerpo. El Cordero de Dios, Jesucristo, que es el Cordero de Dios, le era necesario tener sangre para derramarla en la cruz del Calvario. No se hubiera podido redimir al mundo si Jesucristo no se hace hombre. ¿Por qué se dio la unión hipostática? Porque en Hebreos capítulo 2 y versículo 14 y versículo 15 vino para destruir al que tenía el imperio de la muerte, y eso es el diablo, dice la palabra de Dios. Jesucristo destruyó a la muerte, Jesucristo destruyó al diablo. Es por eso que Cristo tomó forma humana. Última razón por la cual Cristo quiso ser hombre de carne y hueso es para ser rey. Jesucristo será el rey por la eternidad.
Y nosotros vamos a tener un rey visible, no invisible, a nuestro amado Señor Jesucristo. Bueno, las características humanas de Cristo, ¿cuáles fueron, hermanos? Primero, en Mateo 4:2 dice que Jesucristo tuvo hambre. Como ser humano, si era 100% hombre, pues tenía que pasar por las necesidades que también nosotros tenemos. Tuvo hambre. En Juan 19:28, estando Jesucristo en la cruz, dijo: tengo sed. Otra de las características humanas. En Juan capítulo 4 y verso 6, dice ahí que llegó al pozo de Jacob, dice, cansado, se cansó. En este sentido, mis amados hermanos, nuestro amado Señor Jesucristo limitó su deidad. Limitó su deidad en el sentido de que tenía hambre, tenía sed, se cansaba. Limitó su deidad. Por eso es que dice en Filipenses, vea por favor lo que dice Filipenses capítulo 2 y versículo 5 en adelante. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrar. El versículo 6 explica que nuestro amado Señor Jesucristo limitó su deidad, que siendo en forma de Dios, dice, no estimó el ser igual a Dios, limitó su deidad al hacerse hombre. Y el versículo 7 dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Esta palabra donde dice que Jesucristo cuando nació del vientre de María, cuando vino de su gloria, dice que cuando nació se despojó. En la palabra griega se usa la palabra kenosis. La palabra kenosis en griego es una palabra que quiere decir el acto de vaciar. Quiere decir, cuando dice aquí que Cristo se despojó, lo que quiere decir que se vació. ¿De qué se vació nuestro Señor Jesucristo? No de su poder, no de su amor, no de su omnisciencia. ¿De qué se despojó? De su gloria. Cristo se despojó cuando vino a este mundo de su gloria. Los artistas cuando dibujan a Cristo cuando anduvo en la tierra le hacen un halo de luz sobre su cabeza. Cuando lo dibujan orando en una peña, hacen un halo de luz. ¿Qué significa ese halo de luz? Su gloria. ¿Y realmente tenía la gloria Cristo mientras anduvo en la tierra? No. Jesucristo no tuvo la gloria mientras estaba en la tierra, solo en una ocasión. Fue cuando se transfiguró. Por un momento, Jesucristo fue transfigurado. Estaba Pedro y Juan. Pero Cristo anduvo en este mundo sin esa gloria. Si Jesucristo hubiera tenido ese halo de luz, si Jesucristo hubiera tenido esa gloria, el sumo sacerdote, cuando le preguntó si él era Dios, él afirmó ser Dios. Entonces, ¿qué hizo el sumo sacerdote? Rasgó sus vestidos y dijo, has blasfemado, porque siendo hombre se hace Dios.
Nadie se hubiera equivocado si era o no era Dios en la tierra, si Él hubiera tenido el halo de luz sobre su cabeza. Nadie se hubiera equivocado, pero todo el mundo lo tuvo como un puro hombre. Pero Jesucristo hace su última oración sumo sacerdotal en el capítulo 17 de Juan. Y en Juan capítulo 17 y verso 5, ¿qué pide el Señor ahí, hermano? ¿Ya leyeron ustedes ese versículo? En la oración sumo sacerdotal de Cristo, ahí dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve antes que el mundo. ¿Qué está afirmando ahí? Aquella gloria que tuve, no dice que tengo. Entonces, ahora Jesucristo está para culminar su obra de redención en este mundo y le está pidiendo al Padre el regreso al cielo. Le está pidiendo el regreso para retomar su gloria. Porque esa palabra que dice nuestro Señor Jesucristo, glorifícame tú al lado tuyo, ¿qué es lo que está pidiendo el Señor ahí? Está pidiendo su gloria, es cierto, pero ahí escondidito en el texto hay algo que está pidiendo el Señor. ¿Qué es lo que, para poder obtener su gloria, qué es lo que tiene que pasar en el cuerpo de Cristo? Su muerte. Cuando dice el Señor, ahora pues, Padre, glorifícame, se lo voy a decir en estas palabras: quítame la vida, mátame. Eso es lo que quiere decir glorifícame. Está pidiendo su regreso. Bueno, Jesucristo en este mundo manifestó las dos naturalezas. ¿Lo saben, verdad, hermanos? Manifestó la naturaleza humana y manifestó su naturaleza divina al mismo tiempo. Por ejemplo, mis amados hermanos, cuando Jesucristo iba con sus discípulos, cuando el Señor dijo: pasemos al otro lado del mar. Entonces, cuando iban a medio mar, ¿qué pasó? Una tempestad de viento. Hubo un viento huracanado que los apóstoles pensaron que se iban a morir, porque la barca se levantaba y se hundía, y uno de ellos salió corriendo a despertar a Jesús: Maestro, no te da cuidado de que vamos a morir. Entonces Jesucristo se levantó y con una sola palabra calmó el viento. Cállate. Y hubo bonanza, dice la Biblia. ¿Qué naturaleza mostró cuando calmó el mar? Su naturaleza divina. Estaba dormido, mostrando su naturaleza humana, pero cuando reprende el mar, manifestó su deidad. Por eso decimos en el tema: Jesucristo es la plena deidad de Dios. Algo que nadie puede hacer en este mundo, mis amados hermanos: calmar el mar, calmar el viento, esos vientos huracanados. La ONU está procurando hacer cambio climático. Desde el 2015, la ONU reunió a las 204 naciones que hay en el mundo, las reunió para tratar con el cambio climático y evitar que haya huracanes, evitar que haya frío, evitar que haya calor. Eso quieren hacer la ONU. Se creen Dios
se creen todopoderosos, y el único que lo puede hacer es Dios, mis amados hermanos. Ustedes saben que viene un frente frío tras otro y tras otro, ¿y quién puede evitar eso? Nadie lo puede evitar. Si Dios lo manda, ¿quién lo puede quitar? Pero Jesucristo calmó el mar. Qué precioso es nuestro Señor Jesucristo, hermano. Mientras estuvo Jesucristo en la tierra, manifestó las dos naturalezas. Por ejemplo, algunas veces Jesucristo mostró ignorancia. Cuando iba caminando en medio de una gran multitud, llegó una mujer enferma con flujo de sangre y a escondidas por detrás tocó el manto de Jesús y recibió en ese mismo instante sanidad. ¿Verdad que así es? Entonces Jesucristo dice: ¿quién ha tocado mis vestidos? Ahí muestra la ignorancia, ¿no es cierto? Era la forma de hablar de Cristo, la forma de actuar de Jesucristo, mostrar ignorancia. Pero sabía verdaderamente Jesús quién la tocó, ¿sí o no? Aquí es donde entran las dudas, ¿verdad? Aquí es donde algunos de ustedes pueden decir no, algunos de ustedes pueden decir sí. Las dos naturalezas, la humana y la divina, están unidas. Como hombre no lo sabía, como Dios sabía quién lo iba a tocar. Nadie sabe el día y la hora en que el Hijo del Hombre vendrá a esta tierra. Solo Dios sabía. ¿Sabe Jesucristo el día y la hora cuando ha de venir? Como Dios, claro que sí lo puede saber. Mostró ignorancia, pero mire, cuando Jesucristo platicó con la mujer samaritana, Jesucristo conoció el oscuro pasado de la mujer samaritana y le dijo: 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tuyo. Conoció Jesús perfectamente bien la vida de la mujer samaritana. Cuando Jesucristo en el libro de Marcos sanó a aquel hombre que lo bajaron por el techo, ¿qué le dijo Jesús? Tus pecados te son perdonados. Entonces, ¿qué dijo el fariseo y el escriba? ¿Qué hace Dios? Si solamente Dios puede perdonar pecados, y esto le está diciendo: te perdono tus pecados. Jesucristo leyó la mente del escriba, como Dios, Jesucristo como Dios leyó la mente del escriba. A Jesús le mandaron una razón de que Lázaro estaba enfermo y murió Lázaro, y Jesucristo dijo: vamos. Pero Señor, si duerme, tiene que despertar, le dijeron los apóstoles, ¿verdad? Y la Biblia dice que Jesucristo hablaba de la muerte de Lázaro. Tenía omnisciencia. Jesucristo tenía omnisciencia, sabía que Lázaro había muerto. En Juan capítulo 2 y versículo 23 en adelante, ahí se dice que Jesucristo conoce la vida de todos los hombres. Por favor, vean ese pasaje. Está en Juan 2, 23 en adelante. Dice: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos.
y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, porque él sabía lo que había en el hombre. Aquí está manifestando Jesucristo su verdad, como Dios está manifestando. ¿Cómo se presentó nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento? Otra palabra nueva para ustedes, pero ya la he explicado en otras oportunidades, pero para refrescar sus memorias, lo digo, la teofanía de Dios. ¿Se acuerdan, hermanos, de esa palabra, teofanía de Dios? ¿Qué significa la palabra teofanía de Dios? Se las explico. La palabra teofanía es una palabra que quiere decir, oigan bien, aparecimiento de Cristo en el Antiguo Testamento en forma corporal y personal, pero temporalmente. ¿Se les quedó? ¿Bien? Jesucristo apareció con el nombre de Jehová en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el capítulo 18 del libro del Génesis, 3 ángeles llegaron a visitar a Abraham, pero uno de ellos era Jesucristo. Y cuando leemos en el capítulo 18 del Génesis, dice el versículo 1, después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. ¿Quién le apareció a Abraham? Dios. Fue Jehová el que le apareció a Abraham. Pero vean por favor lo que dice Éxodo 33:20. Por favor, vean. ¿Qué es lo que dice Éxodo 33:20? Lo voy a leer textualmente. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Es decir, que el rostro de Dios, no hay hombre en la tierra, no hay hombre en la tierra que pueda ver el rostro de Dios y seguir viviendo. El que mira el rostro de Dios cae fulminado por la gloria de Dios. Pero Éxodo 33:20 dice que es imposible ver a Dios. Abraham lo vio. Entonces la pregunta que hago es esta. Contéstenme. ¿Puede Dios ser visto? En una teofanía. Uno de los versículos que más aclaran en la Biblia la presencia de Cristo en el Antiguo Testamento es Miqueas 5:2. En el libro de Miqueas, capítulo 5 y verso 2. Ese es uno de los versículos, mis amados hermanos, donde más claro vemos la teofanía de Dios. Yo no sé si es tiempo de bajar de aquí, hermanos, porque no estoy viendo, no alcanzo a ver la hora, la caída desde aquí. Pero en Miqueas 5:2 dice, hablando de Jesucristo, en la parte final, que las salidas de nuestro Señor Jesucristo son desde la eternidad. Es decir, que Cristo ha aparecido antes de la creación del mundo, antes de la creación de las estrellas.
Jesucristo ya aparecía. Así que, ¿a quién vio Isaías cuando dijo, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime? ¿A quién vio? Una teofanía. A Dios. Vio a Dios. ¿A quién vio Nabucodonosor cuando él ordenó echar 3 hombres en el horno de fuego? Y él se sentó en una silla para ver el espectáculo de la quema de los 3 varones hebreos. Y él, cuando vio hacia adentro del horno, dijo, he aquí, he ordenado echar 3 hombres al horno, pero yo veo 4. Y el cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Y luego ordena sacarlos y salen 3. ¿A quién vio el Nabucodonosor? Sagrado sabia del dedo, ni siquiera olor a humo tenía. Qué maravilloso es Dios, hermanos. Fue Jesucristo, el Hijo de Dios, caminando en el horno con los 3 varones hebreos. Alabamos su nombre, hermano, porque Él es bueno. Bueno, hay muchas cosas más que explicar, no sé. ¿Cuánto tiempo llevaré, hermano? ¿Ya me descumplió? ¿Ya me pasé de la hora? Última cosa voy a decir. Jesucristo tenía alma humana. Jesucristo tenía alma humana. ¿Sí o no? Porque algunos, estoy diciendo eso, ¿saben por qué? Porque algunos dicen que Jesucristo no tenía alma humana. Pero si la Biblia afirma que Jesucristo era 100% Dios, sí tenía. Mi alma está muy triste hasta la muerte, dijo, ¿verdad? Entonces sí tenía alma. Tenía espíritu. Entonces, ahí en Juan 11:44, cuando estaban llorando por Lázaro, Jesucristo se compungió, se estremeció en el espíritu. Tenía espíritu. Y cuando murió, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Que el Señor les bendiga, hermanos. Pero una pregunta, ¿quedó claro el tema? La plena verdad de Cristo, la plena humanidad de Cristo. Con eso me conformo, que haya quedado claro entre ustedes. Dios les bendiga, hermano.